Buenos días, o buenas tardes, perdón, colegas. Vamos a platicar un poco sobre las generalidades y el desarrollo histórico del derecho procesal constitucional como fenómeno histórico social. Eh, Importante hacer, también es honesto de parte nuestra, hacer esta diapositiva en particular respecto a la bibliografía que fue utilizada para preparar la clase, tanto en el tema del desarrollo histórico como fenómeno social, como el desarrollo histórico como disciplina científica. Y pues acá tienen ustedes un listado de autores bastante jóvenes, excepto, sí, ahorita sí, tenemos un listado de autores bastante jóvenes, todos ellos me parece con vida hasta el día de hoy. Y sí, el señor Fixamudio pues ya es una persona de 95 años. Sin embargo, estos son títulos que van a servir de guía para todo el curso. En particular, este título del juez de la Corte Interamericana Ferrer MacGregor. Si ustedes pueden conseguir este libro, es un libro grande, me parece que está disponible en línea o lo pueden consultar en alguna biblioteca de la universidad o de o pues bueno, buscar si lo pueden adquirir en físico para quienes lo prefieran. Es un libro que recomiendo ampliamente. Y otra obra que les recomiendo que adquieran, ¿verdad? Para su biblioteca y que tiene un contenido bastante resumido de lo que vamos a ver en el curso, es esta del profesor Pereira Orozco. Es una obra producida acá en Guatemala, ¿verdad? El profesor Orozco es un tratadista guatemalteco, me parece que originario de Quetzaltenango. Él ha producido varios documentos, varios libros que pueden servirnos de guía para tener por lo menos una referencia a dónde dirigirnos. Este libro en particular de Derecho Procesal Constitucional, en la primera parte, que es la que se refiere a los conceptos generales, sí presenta, digamos, una cuestión, un resumen, un acercamiento bastante bueno al tema del derecho procesal constitucional, al tema teórico, ¿verdad? Particularmente. Bien, es innegable que el derecho procesal constitucional como estudio científico es una disciplina bastante joven, particularmente si la comparamos con otras ramas o disciplinas del derecho. Es tan joven esta disciplina que probablemente varias de las personas que están estudiando ahora esta maestría ya hubieran nacido cuando surgió la definición conceptual del derecho procesal constitucional. Es decir, si lo comparamos con el derecho procesal general, con el derecho en general, con el derecho procesal civil en particular, el derecho procesal penal en particular, vamos a ver que, digamos, es una disciplina joven, joven, bastante joven. Sin embargo, también es importante reconocer que últimamente esta disciplina ha tenido un avance muy amplio y significativo. En particular, se ha desarrollado en la región latinoamericana. Y eso tiene que ver con varias cosas, pero principalmente tiene que ver con tres factores. Primero, la creación de cortes y salas constitucionales en varios países. Segundo, el retorno a la vida democrática que se dio a partir de la década de los 80 en toda la región. Y tercero, la concepción de la Constitución como norma jurídica. Y eso tiene que ver con entender la Constitución como una norma imperativa que para ser coercitiva necesita de instrumentos procesales propios. ¿Sí? Esos instrumentos procesales propios van a ser los que van a permitir a las personas acudir ante una judicatura especializada o no para reclamar su cumplimiento. Entonces, teniendo eso presente,
ahora vale la pena tener en cuenta que el derecho procesal constitucional comprende al menos dos realidades, y ya que estas comprende al menos dos realidades, y estas realidades se enfocan en dos sentidos diferentes. Primero, desde entender el derecho procesal constitucional como un fenómeno histórico-social. Y la otra es entenderlo desde su dimensión de disciplina científica. La dimensión histórico-social, nos vamos a referir a esta dimensión, a esta dimensión en particular durante este primer momento, tiene un origen mucho más antiguo que la científica. Y esto es porque con el nacimiento de las civilizaciones organizadas empezó el desarrollo de una serie de instrumentos jurídicos que tenían la finalidad de poner freno a los abusos que los gobernantes podían cometer en contra de los gobernados. Esos instrumentos evolucionaron de tal forma que en la actualidad son instituciones de naturaleza imprescindible para el disfrute de los derechos y las libertades fundamentales. Una autora española de apellidos González Álvarez Bugayal establece que desde los albores de las sociedades, o sea, desde que nacieron las sociedades, estas se organizaron con base a una relación de poder en la que un individuo podía ser gobernante o gobernado. Eso generó que los que se encuentran en una posición de súbdito desarrollaran una especie de recelo hacia quien manda. Y ese recelo no está provocado, como algunas personas podrían querer justificar, y que lo vemos ahora en la situación en la que estamos en esta contención epidemiológica, en donde existe como mucho recelo hacia la información del presidente de la República, del Ministerio de Salud, etcétera. Pero ese recelo no viene de la envidia, digamos, o no viene de la naturaleza desobediente del ser humano o de una especie de pecado original de la sociedad, sino que viene provocada por una viciosa tendencia al abuso de poder que ha existido históricamente. En consecuencia, es posible entender que cuando se hace referencia a la dimensión histórico-social del derecho procesal constitucional, vamos a entender que nos referimos a los instrumentos jurídicos de protección de derechos humanos o de otros altos ordenamientos, así como en general las distintas jurisdicciones y órganos que conocían de estos mecanismos procesales en las diversas épocas y sistemas, lo que permite escudriñar sus antecedentes remotos desde la antigüedad. Al derecho procesal constitucional como fenómeno histórico-social corresponden las fuentes históricas de la disciplina, estas sean de carácter legislativo, jurisprudencial o ideológico. Esta última reflexión es realizada por el autor Eduardo Ferrer Magregor. Por otro lado, cuando analizamos el derecho procesal constitucional como disciplina científica o como dogmática, es innegable que adquirió su relevancia a partir de la creación de los tribunales constitucionales en Europa. Eso lo vamos a desarrollar con mayor detenimiento en la segunda parte de esta clase. Bien, ahora nos vamos a referir exclusivamente a la evolución del derecho procesal constitucional como un fenómeno histórico-social.
¿sí? Ya dijimos antes que el análisis del derecho procesal constitucional como fenómeno histórico-social nos refiere a las fuentes históricas de la disciplina. No importa si son de carácter ideológico, jurisprudencial, legislativas o de otra índole. Ferrer MacGregor recomendó dividir el estudio de esta realidad del derecho procesal constitucional en las 4 etapas en las que tradicionalmente se divide la historia. La primera es la Edad Antigua, que abarca desde la invención de la escritura, más o menos en el año 3000 a.C., hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. La Edad Media, que abarca desde la caída del Imperio Romano en el 476 hasta la invasión a América en 1492. La Edad Moderna, que va desde la invasión a América en el 1492 hasta la Revolución Francesa en 1789, y la Edad Contemporánea, que va desde la Revolución Francesa en 1789 hasta nuestros días. Vamos a asumir esa división histórica que propone Ferrer MacGregor porque nos da pues orden, primero orden y segundo nos da la oportunidad de desarrollar el contenido de una forma más sistemática. Bien, en la Edad Antigua, que es donde nos ubicamos entre la invención de la escritura en el 3000 a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476, vamos a encontrar algunos referentes históricos que nos podrían ya ubicar en la línea de las garantías constitucionales que actualmente tenemos. Y en particular, vamos a ver estos antecedentes en 2 espacios. Primero en Grecia. En Grecia se daba un fenómeno particular y era que existía una superioridad jerárquica del llamado nomos respecto al sefisma. Y esta superioridad jerárquica se daba en la producción del derecho. En consecuencia, el sefisma debía adecuarse al nomos, porque si era contrario al nomos, era nulo. ¿Y cuál era la consecuencia de emitir un sefisma contrario al nomos? Pues había una responsabilidad penal de la persona que había propuesto el decreto. Y esa responsabilidad penal se ejecutaba a través de una acción pública de 1 año. Esa acción pública se denominaba, grafé para non. Y el otro efecto que tenía esa declaratoria de incompatibilidad del sefisma al nomos era la invalidez de ese decreto que era considerado ilegal. En consecuencia, ahí podemos ver ya un antecedente, digamos, de la figura de la inconstitucionalidad general de la ley. Cuando nosotros, bueno, obviamente ahorita pues nos podemos ir por la línea de la invalidez de la norma y la expulsión del ordenamiento jurídico. No existe una responsabilidad para los diputados que la proponen o los que la aprueban, ¿verdad? Pero digamos que ahí hay un antecedente importante. En el derecho romano tenemos al menos 2 antecedentes. El primero es el denominado, el primero en Roma es es un interdicto pretoriano que fue nominado homine libero exhibendo. Y interdicto era un mecanismo para la defensa de los hombres libres que fueran detenidos en forma dolosa o arbitraria por particulares,
Ojo que no es por las autoridades, sino por los particulares y únicamente era aplicable a los hombres libres. ¿Cuál era la consecuencia de la aplicación de este interdicto? Pues que la persona que tenía retenida en forma arbitraria a una persona lo tenía que poner en presencia de la autoridad que lo reclamaba y liberarlo de forma inmediata. Durante el tiempo de la República Romana, eh, aquí vean cómo vamos evolucionando también en las instituciones, ¿verdad? Había una demanda bastante fuerte de los plebeyos y se logró que la República instalara lo que se denominó el Tribunado de la Plebe. Era como un tribunal especializado. Y la función era servir de contrapeso para frenar las arbitrariedades de los cónsules y tenían la misión particular de velar por los derechos de la plebe. Cuando se emitían mandatos o leyes en contra de los intereses populares, la plebe podía plantear ante ese tribunal la figura de la intercesio tribunalicia, perdón, tribunicia. Y en esa acción, la plebe solicitaba al tribunado lo que denominaban el appelatio auxilium. Con esa apelación que se planteaban, se podían obtener dos cosas. Primero, una protección personal para los perseguidos por las autoridades, ¿sí? Sí, supongo que es claro, ¿verdad? Una protección específica para la persona que estaba siendo perseguida de forma arbitraria. Y la otra opción era obtener la inaplicabilidad de las disposiciones legislativas también producidas en forma arbitraria en contra de los intereses populares. Como consecuencia de estas dos instituciones, ¿verdad? Y de la forma en la que funcionaron en aquel tiempo, eh, el profesor Pereira Orozco va a decir o llegar a la conclusión de que pues, es evidente, ¿verdad?, que existen antecedentes que le dan forma a las figuras actuales de las garantías constitucionales que nosotros tenemos en ejercicio. Bien, el otro tiempo en el que vamos a dividir nuestro estudio, este es un poco más corto, ¿verdad? Es la Edad Media y la Edad Moderna. Aquí aparece una foto del Parlamento inglés discutiendo la aprobación del Habeas Corpus Amendment Act. Pero nos vamos a ir un poquito más atrás y durante todavía el periodo que podemos comprender como Edad Media, nos vamos a encontrar con esta figura del Reino de Aragón. En el Reino de Aragón, que formaba parte de lo que hoy es España, se creó la institución de el Justicia Mayor durante el siglo XII, perdón, ahí puse 13, pero es 12, la cual tuvo su esplendor entre los años 1436 y 1520. ¿Y cuál era la función de esa justicia mayor? Pues su función era la protección o defensa de los súbditos en contra de los actos excesivos y arbitrarios de la autoridad real y eclesiástica. O sea, aquí ya en plena Edad Media, todos sabemos el poder que tenía la iglesia, ¿verdad? No era un poder solo de tipo moral o religioso, sino que también tenía un poder de tipo político y militar. Entonces, y económico también. Entonces, se crea esa justicia mayor o esa institución del justicia mayor para defender a las personas de las decisiones arbitrarias que pudieran tener estas dos instituciones.
Y ya más adelante, en 1679, en Inglaterra, vamos a quitar esto, en Inglaterra vamos a tener esta, vamos a tener la creación o el nacimiento de otra figura que nos puede servir muy bien de antecedente, y es el Habeas Corpus Amendment Act. El habeas corpus es el antecedente, digamos, de la exhibición personal. Todavía existen países que se le denomina así, pues nosotros acá en Guatemala lo tradujimos al español, ¿verdad? Pero esta ley fue aprobada el 28 de mayo de 1679 y por muchos autores es considerado el primer instrumento en el que se desarrolla una en forma detallada y se regula en forma detallada un proceso de orden constitucional. En la Edad Moderna también, ya en 1610, eh, vamos a ver un caso en particular, que también algunos autores creen que es un antecedente de la institución del Judicial Review o de la revisión judicial de las disposiciones normativas, y es en Inglaterra. También en donde hay un caso denominado, en español sería del Colegio de Médicos contra el doctor Thomas Bonham. Y este caso se refiere a la inaplicabilidad de una norma en contra de una persona, una norma que facultaba al Colegio de Médicos, perdón, a ordenar la prisión para personas que fueran, que practicaran la medicina en forma ilegal o en forma eh, con irresponsabilidad, digamos, pues que dañaran a las personas en el ejercicio de la medicina. Entonces, hay algunos autores, no voy a pronunciarme mucho sobre esto porque sobre esto ustedes van a hacer una lectura, pero muchos autores le otorgan a esta sentencia como el origen de la figura del Judicial Review o de la revisión judicial de las disposiciones normativas para su inaplicabilidad en los casos concretos. Entonces, esto pues lo vamos a desarrollar más adelante, pero es para que ustedes tengan en cuenta. La imagen que aparece acá es el juez Coke, que era el presidente del tribunal que dictó esta sentencia. Bien, en un momento más cercano, en la edad contemporánea, nosotros vamos a ver, a partir de 1789, ya una estructuración del derecho constitucional y el surgimiento de mayores elementos que nos permiten a nosotros eh, identificar instituciones que forman parte ahora del derecho procesal constitucional. Lo primero es que empiezan a desarrollarse las constituciones escritas, y en estas constituciones se contienen elementos fundamentales, que es la división de poderes, el reconocimiento de derechos fundamentales y la limitación del poder público. Y aquí pues aparece la portada de un libro. En esta edad contemporánea es cuando nosotros vamos a encontrar un antecedente fundamental, que es la sentencia del caso Marbury versus Madison en Estados Unidos. ¿Y a qué se refiere esta sentencia? Pues es otra vez una sentencia de revisión de aplicación de una norma, eh, eh,
producida por el Congreso, en contraste con una norma de carácter constitucional. Y esta sentencia del caso Marbury versus Madison es la que es considerada el antecedente o la que le dio fuerza de aplicabilidad al principio de supremacía constitucional a nivel global. En esta sentencia, el juez Marshall, que era el presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos en ese tiempo, utilizó un silogismo que podemos nosotros utilizar para entender ahora la inaplicabilidad de leyes por inconstitucionalidad. Y él usó este silogismo de 7 puntos, digamos. El primero, el juez está obligado a aplicar la ley. Segundo, si hay 2 leyes contradictorias, una de las leyes debe excluir a la otra. Tercero, es la Constitución es suprema y es la que define qué norma es una ley. Entendamos aquí que ley es un concepto jurídico que tiene un valor particular. Y entonces, si una ley es contraria a la Constitución, entonces no es ley. ¿Y qué pasa si se llega a aplicar una ley que es contraria a la Constitución? Entonces el juez Marshall, la verdad es que sabiamente, aplica este silogismo, esta premisa. Si se admitiera lo contrario, o sea, que una ley puede ser contraria a la Constitución, el Congreso tendría la capacidad, la posibilidad para reformar la Constitución. Y entonces la Constitución se volvería inútil. Imagínense ustedes que tuviéramos una Constitución que puede ser reformada a antojo por el Congreso de la República en cualquier momento. No sería una Constitución, ¿verdad? Y entonces vamos a la sexta premisa. Si la ley no es válida, no es obligatoria y no debe ser aplicada. Y entonces regresamos a la función de los jueces en un Estado de Derecho. Una ley del Congreso contraria a la Constitución no debe ser aplicada por los jueces. Interesantísimo el silogismo de Marshall, muy lógico, nos resulta ahora bastante lógico, pero en aquel momento pues fue muy novedoso y de gran ayuda el desarrollo del derecho procesal constitucional actual. Y entonces Cappelletti, que es un autor italiano, dice que a partir de esta figura del judicial review o de la revisión judicial, se empieza a ver un desarrollo a nivel global, digamos, de esta institución jurídica nueva, y esta institución ingresa a la familia jurídica del civil law, que es a la que pertenece Guatemala, a través de, en un desarrollo que él divide en 3 etapas. Primera etapa es la de las escuelas naturalistas. ¿Y cómo se hacía antes de las constituciones escritas y toda la cosa, el análisis de la legalidad de la ley, digamos, de la posibilidad de aplicar una ley? Y es que las escuelas naturalistas decían que las leyes que fueran contrarias al derecho natural eran inaplicables, ¿sí? La segunda etapa, ya cuando empiezan a surgir los parlamentos, etcétera, etcétera, es el reconocimiento del principio de legalidad.
como la ley viene del organismo legislativo o de un congreso, de un parlamento, etcétera, etcétera, y el parlamento es el que contiene la representación popular, la ley debe prevalecer. Entonces la ley se aplicaba o se aplicaba. Y después, ya en una tercera etapa, ya más reciente, a partir de 1920 en Europa y años después acá en la región americana, se crean los tribunales constitucionales. Y estos tribunales constitucionales eran, o son básicamente, tribunales especializados que tienen la función de interpretar el contenido de las constituciones. ¿Sí? El contenido de las normas constitucionales, el alcance de los principios constitucionales. Y ahí es donde empiezan a hacer ya un verdadero ejercicio de contraste entre las normas emanadas del Congreso y las normas constitucionales, prevaleciendo siempre el principio de supremacía constitucional.